Hoy, 2 de noviembre, es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y para conversar sobre este importantísimo tema, tenemos a una invitada muy especial. Nos acompaña este día Sara Lidia Mendiola Landeros. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal y en Derechos Humanos, y es directora de Propuesta Cívica, una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes en la lucha en favor de la libertad de expresión. Sara, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Sara. Para empezar, me gustaría, Sara, que nos contaras acerca de Propuesta Cívica. ¿Cómo nace, por qué nace y cuáles son sus objetivos principales? Bien, Propuesta Cívica es una organización de la sociedad civil que nace en 2011. Uno de nuestros primeros objetivos o la misión con la que nace Propuesta Cívica es poder brindar acompañamiento y representación legal tanto a personas defensoras de derechos humanos como personas periodistas que son agredidos por el ejercicio de su labor, y también acompañar y representar a sus familias, como en el caso del homicidio o en el caso de desaparición. Ya desde 2018, la mayor población que representa Propuesta Cívica son periodistas y sus familiares. Hacemos también mucha incidencia en políticas públicas enfocadas al fortalecimiento de protección de periodistas, de personas defensoras, y también hacemos actividades de investigación muy ligadas a lo que nosotros vamos encontrando en las necesidades a la hora de representar estos casos. El hecho de que el objetivo de Propuesta Cívica sea la defensa y el acompañamiento, sobre todo a periodistas, y no tanto a defensores de derechos humanos, se han ido orientando hacia este sector de la población tan vulnerable, deja claro o hace patente la debilidad del Estado mexicano para hacer frente a esta gravísima problemática. Cuéntanos un poco del papel del Estado en el asesinato, en las agresiones múltiples que sufren los periodistas por el hecho de ejercer el periodismo. Bien, actualmente México es el país más violento contra la prensa. Es el país donde a nivel mundial se asesinan más periodistas y se desaparecen más periodistas. Frente a eso tenemos la otra problemática de los altos índices de impunidad. Estamos hablando que tratándose del homicidio, de asesinatos de periodistas, hay una impunidad arriba del 95%, y tratándose de la desaparición de periodistas, la impunidad es del 100%. En nuestro país, ninguna autoridad se ha interesado por esclarecer estos hechos, por investigar el paradero de las personas y por identificar a los responsables. Esto a nosotros como sociedad civil nos ha llevado a retomar esta problemática, a retomar estos casos y en cierta manera hacer un combate a la impunidad de crímenes cometidos contra periodistas en este país. Hay que estar luchando, remando contra la indolencia de las autoridades, contra las omisiones de las autoridades, para que se niegan, sobre todo fiscalías. Trabajamos mucho con fiscalías y también con Poder Judicial, que se niegan a investigar de manera efectiva estas problemáticas, estos crímenes, estas agresiones cometidas contra periodistas en México. El periodismo en México es agredido tanto de manera física, en el extremo del asesinato, la desaparición, de manera digital, el ciberespionaje, el acoso digital. Las amenazas principalmente se dan por medios digitales, medios electrónicos. Tenemos un tercer punto, las agresiones legales. Ya desde 2017 a la fecha vemos cómo hay un aumento del uso de leyes civiles para agredir a periodistas que están haciendo un periodismo de investigación, y quien mayormente está haciendo uso o un mal uso del derecho civil para agredir periodistas son funcionarios públicos. Y también tenemos ahora en este sexenio, en el actual gobierno,
Pues podría llamarlo como una cuarta especie de agresión contra el periodismo, que es la agresión desde el discurso público. Vemos cómo hay un fuerte decisión por parte del gobierno, tanto federal como local, de agredir constantemente a periodistas, y lo cual hace un contexto aún más nocivo y más peligroso para el ejercicio de la profesión. Estos 4 elementos que tú has identificado como 4 tipos de agresiones, supongo que tienen que ver con un conjunto de factores. Hay factores institucionales que tienen que ver con los distintos poderes en sus niveles variados, ¿no? Nivel municipal, nivel estatal, nivel federal, su relación con el crimen organizado, la falta de justicia, de reparación de daño, y la necesidad ante este panorama de que sea la sociedad civil organizada la que lleve a cabo distintas acciones y emprenda distintas iniciativas. Algunas de estas iniciativas tuvieron resultados muy concretos, creaciones de fiscalías, mecanismos de protección, etc. ¿Cuál es tu evaluación, Sara, de estos resultados, digamos, en el ámbito institucional, que se lograron por presión de la sociedad civil? Justo tocaste un tema importantísimo. ¿Cuál fue el inicio o la motivación de la creación de estas instituciones? La presión. Estamos atravesando un sexenio de muchísima violencia. Me estoy refiriendo al sexenio de Felipe Calderón. Empieza a haber una alza de violencia en contra de la sociedad, pero esa violencia empieza también a particularizarse o a aterrizar en ciertos grupos de la sociedad. Uno de ellos fueron los y las periodistas. Empieza a haber una fuerte actuación por parte de organizaciones de la sociedad civil, que empezamos a incidir a nivel internacional y empezamos a llamar la atención de organismos internacionales que voltearan a ver a México, que visitaran a México y que se pronunciaran respecto de la violación de derechos humanos que se comete en este país, y específicamente contra periodistas. Y empezamos a solicitar que existiesen recomendaciones al Estado mexicano de crear un mecanismo federal de protección, de crear una fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Y a raíz de todo este trabajo y de esta articulación de organizaciones de sociedad civil con organismos internacionales, el Estado mexicano accede a crear una ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que dan nacimiento al Mecanismo Federal de Protección. Se crea también una fiscalía especial, que por sus siglas la llamamos FEACLE. Sí. Pero la intención o las motivaciones de la creación de esto no fue una voluntad política del gobierno de atender la problemática, sino fue una cuestión de presión internacional. Quería México quedar bien con la comunidad internacional y decir, mira, sí tengo una problemática, pero frente a eso estoy atendiendo con esta política pública. Y ahí fue el fracaso de esto, porque no existieron las voluntades políticas indicadas, adecuadas y suficientes para echar a andar estas instituciones y que realmente las instituciones funcionaran para lo que fueron creadas. Sí. Entonces, durante más de una década hemos tenido una fiscalía especial que no funciona, con altísimos índices de impunidad, con altísimos casos o investigaciones de agresiones contra periodistas no resueltas y con investigaciones poco efectivas o cero efectivas, y tenemos un mecanismo de protección que hasta la fecha no termina por consolidarse y con gravísimas deficiencias. Ya desde 2007 tenemos al menos 10 periodistas que han sido asesinados y que contaban con medidas de protección del mecanismo. Esto te da una idea de que no funciona. De que no funciona. Claro, claro. Sara, el primer paso para que estas fiscalías trabajen como deben ser y cumplan con el objetivo para el que fueron creadas es reconocer
que esos periodistas, hombres y mujeres, que han sido asesinados, para irnos al caso extremo, fueron asesinados por motivos claramente relacionados con su trabajo. Y esto no siempre ha sido así. ¿Nos puedes contar un poco de esta manera de darle la vuelta a este punto de partida que es esencial para que hagan su trabajo, estas fiscalías, y para que funcionen los mecanismos de protección? Sí, creo que tocas un tema importantísimo, porque de los grandes retos y de las graves deficiencias de las fiscalías es que siguen insistiendo en investigar este tipo de delitos, este tipo de crímenes, sin una perspectiva de libertad de expresión. Sí. La propia FEATLE, que es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ella misma ha sido una de las principales actoras de negarse a investigar estos hechos con una perspectiva de libertad de expresión, siendo fiscalía especial. Entonces, frente a esto nos encontramos que no existen planes de investigación adecuados con esta visión. Esta mirada, claro. Exactamente. Y como resultado tenemos investigaciones con líneas totalmente desapegadas al crimen, a la realidad, a los hechos. Justo, que estaba investigando la o el periodista antes de ser asesinado, antes de ser desaparecido, que estaba publicando, que estaba documentando a la hora de los hechos, previo a los hechos. Entonces, ahí ha sido una fuerte labor por parte de Propuesta Cívica. Incluso nos hemos enfrentado a presentar amparos en contra de la misma FEATLE, que se opone a investigar estos delitos, estos crímenes con esta especialidad de libertad de expresión. Y tenemos, si la realidad a nivel federal es crítica, en los estados tenemos realmente el fracaso absoluto para investigar estos crímenes, y tenemos fiscalías como la de Veracruz que llegan al extremo de criminalizar a las víctimas, de decir que los culpables fueron ellos por andar en los lugares incorrectos, con las personas incorrectas, o que fueron asesinados por una cuestión pasional. Que les encanta, eso ni existe, pero las fiscalías crean estas versiones, estas verdades históricas, y todo con el objetivo de desvirtuar el crimen. Y esto es súper peligroso porque invisibiliza el hecho que periodistas en este país están siendo asesinados por investigar y por publicar. Están siendo asesinados por ejercer su labor. Claro. Y una labor tremendamente importante, sobre todo para aquellos periodistas que se dedican al periodismo de investigación o al periodismo cívico, como también se conoce, y que tienen como objetivo hacer visible, transparentar, evidenciar, entre otras cosas, el desempeño inadecuado, corrupto, de funcionarios públicos, ¿no? Son una especie de vigilantes, de monitores de los funcionarios públicos. Y por lo tanto cumplen una función muy importante para una sociedad democrática. Sin embargo, parecería que, o quisiera escuchar tu opinión al respecto, parecería que en términos generales, no la sociedad civil organizada, no las asociaciones como ustedes, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, que están dedicadas a esta problemática, sino la sociedad en general, parecería no empatizar suficientemente con esta problemática, y parecería no existir el reconocimiento social de la importantísima labor que hacen este tipo de periodistas, ¿no? Como contrapesos a los excesos del poder, a los abusos de poder, etcétera. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Cuál sería, digamos, la construcción histórica de esta relación entre periodismo y sociedad? Qué interesante. Mira, como bien señalas, hay un imaginario social actual que tiene muy poco valorado la función del periodismo en este país. Como bien lo dices, el periodismo en este país fortalece, construye democracia. Claro. El periodismo en este país funge como un filtro de transparencia y de supervisores de lo que están haciendo nuestros representantes políticos, los funcionarios públicos.
Pero esta cuestión de subestimar la labor periodística o de no darle la importancia y la relevancia que tiene en una sociedad, tiene una explicación, no una justificación, pero sí una explicación histórica. En los años anteriores, el periodismo, es verdad, el periodismo estaba muy ligado al poder. Sí. Esta versión de que las y los periodistas, el periodista, los medios de comunicación eran aliados del poder, eran vendidos al poder, que buscaban el chayote y en función de que si les daban el chayote hablaban bien, aunque el gobernante fuera un corrupto. Es cierto, existía, y creo que uno de los episodios donde más se evidenció esto fue la crisis social que pasamos, la tragedia del 68. La sociedad advirtió ahí que los medios no nos estaban diciendo la verdad de esa masacre social que vivió. Pero también es cierto que a partir de esos hechos violentos empieza a haber una nueva generación de periodismo. Periodistas que empiezan a hacer conciencia que esto no puede seguir pasando y viene una transformación del periodismo y empieza a surgir el periodismo crítico, el periodismo independiente, el periodismo que empieza a investigar y a denunciar públicamente los oscuros del poder y los empiezan a exponer, y es ahí cuando empiezan las agresiones contra periodistas y los periodistas empiezan a ser desaparecidos, asesinados, amenazados como manera de silenciarlos. Pero creo que la sociedad mexicana se quedó en ese imaginario de que el periodismo es un vendido del poder y solamente habla lo que conviene al poder, y eso es algo erróneo. Creo que el sexenio pasado con el presidente Enrique Peña Nieto, las grandes corrupciones de ese sexenio fueron expuestas por trabajos periodísticos, un periodismo de investigación que se atrevió contra toda corriente política y contra todo el poder de gobernantes, de un presidente, a exponer todo lo que estaban haciendo, tanto de redes de corrupciones nacionales como internacionales. Y frente a esto, como sociedad civil, nosotros también hemos insistido fuertemente que debemos hacer un llamado a la sociedad para que se sensibilice de la labor del periodismo. Este año Propuesta Cívica lanza una campaña de comunicación, y a mí que me toca hacer un poco la naturaleza de esa campaña es dirigirnos a la sociedad. Ya no queríamos hacer campañas de comunicación dirigidas a periodistas, que es lo que se ha acostumbrado a hacer, sino una campaña más amplia, muy amplia, dirigida a sociedad y donde la misma sociedad le hablara a la sociedad. No queríamos periodistas hablándole a periodistas o periodistas hablándoles a la sociedad. Es por eso que elegimos para esta campaña actores de cine, cineastas, artistas, figuras públicas, gente de a pie, exactamente, que hablara un mensaje, decir a ti que te toca hacer cada vez que agreden a un periodista. Ahora, porque como sociedad civil queremos cortar esa brecha de separación entre sociedad y periodismo, que se rompan esos imaginarios sociales de que el periodismo es un aliado del poder. No es así. Sara, tocaste el punto de los dueños de las empresas de medios de comunicación. ¿Qué papel juegan en esta problemática? Se sabe que el periodista en general ejerce su labor en condiciones muy precarias y que si hay un abandono por parte del gobierno, también hay un abandono por parte de los dueños de los medios, de los grandes medios de comunicación, periódicos, etc. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el papel de estos empresarios en esta problemática? Sí, los empresarios de los medios de comunicación son parte del problema, pero también son parte de la solución. Ellos están agravando la cuestión de protección de periodistas, ¿no? Los propietarios de los medios de comunicación
ejercen hasta cierto punto una grave explotación Sí. sobre sus trabajadores. No hay una seguridad social para ellos, no hay derechos mínimos laborales para periodistas. Pero eso está en contra de la ley mínima Justo, del trabajo. ni siquiera tienen un contrato laboral. Entonces, esto hace más grande la problemática Claro, de protección para periodistas. Claro. De hecho, la situación de la precariedad laboral es yo considero que es una de las grandes problemáticas que están de base. Sí. En este 2022 Sí. tenemos que estarnos peleando con una iniciativa de reforma que hemos presentado en abril de 2022 para que la ley del trabajo reconozca como una profesión al periodismo. No está reconocido. No está reconocido. O sea, hay un problema de raíz Claro. y nos estamos peleando por derechos humanos, los derechos laborales, que como trabajador todas personas tenemos derecho a eso, Sí. pero periodistas no. Y los tenemos que estar luchando frente a eso. Y vemos también la gran ausencia del gobierno que no se ha querido meter a esa exigencia con los Claro. medios de comunicación, ¿no? Pareciera que la centralidad, el debate está en la publicidad oficial y este afán de la publicidad oficial, pero no estamos viendo cláusulas de condiciones. Claro, para publicar la publicidad oficial, para Exactamente. beneficiarse de la publicidad Exactamente. oficial. Ahora, trabajan sin seguridad social, trabajan Sí. sin un contrato, no generan ninguna prestación, mucho menos un seguro Claro, de vida. claro. Hemos documentado en estados como Guerrero que el periodista, el medio de comunicación le paga 20 pesos por nota. En Oaxaca les Inaceptable. pagan la mitad del salario mínimo. ¿Qué hace un periodista frente a esa Precariedad laboral, esa indefensión total. generar otras fuentes? Claro. Generar otras fuentes de empleo. Y eso también, que el periodista tenga otra fuente o de ingreso económico, además del periodismo, también ha sido abusado por parte de las autoridades para decir que no era periodista, Claro. para decir que era taxista, para decir que era comerciante. Entonces hay un abuso tremendo donde el gobierno, junto con los propietarios de los medios de comunicación, son cómplices de toda esta responsabilidad. Y como bien lo dijiste, ni el gobierno atiende ni resuelve, ni tampoco marca la responsabilidad que le corresponde a los medios de comunicación, porque ellos son partícipes en esta problemática, pero también lo son en la solución. Claro. Vemos también cuando el periodista es mandado a investigar para hacer un reportaje, Sí. un trabajo de investigación periodística, a la hora de publicarlo, que cuando fue por instrucciones del mismo medio y son demandados por daño moral, los abandonan. ¿No respaldan a sus No, trabajadores, a sus periodistas? No. Aún habiendo sido enviados a cubrir esa Y a investigar los temas que muchas veces les indicó el propio medio. redacción, claro. Y un proceso civil, una demanda por daño moral en este país es costosísima y son Claro. largas. Estamos hablando de 3 a 6 años de litigio. Y eso es lo que periodista? ustedes hacen. Acompañan justamente en estos casos. supongo. Exactamente, representamos legalmente a estos periodistas como una manera de disuadir Sí. todas estas agresiones que tienen ellos, como una manera de generar un combate a la impunidad y como una manera de decir no se censuren. Claro. Sí hay organizaciones que les estamos respaldando y que les estamos apoyando, porque en las regiones, sobre todo en las más alejadas de este país, ya no existe un periodismo de investigación. Ya no se está sabiendo qué hay en eso, porque los periodistas han optado por autocensurarse, Claro. por el Claro. silenciamiento. Como una estrategia de sobrevivencia, Como Sara. ¿no? Como una No, estrategia de salvaguardar su vida, su integridad, su familia. Sí, sí. Recientemente, Sara, han circulado algunos informes y reportes desde una perspectiva de género sobre esta problemática. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Qué saben ustedes de cómo la violencia contra mujeres periodistas
se despliega, en qué ámbitos son agredidas y qué se puede hacer también para hacer frente desde una perspectiva de género esta problemática, la agresión, las distintas agresiones a periodistas. Bien, sí, hay una doble violencia contra mujeres periodistas. Creo que lo puedo definir así como una doble violencia. A pesar de la violencia que hay contra el gremio periodístico, cuando se es mujer periodista, existe una doble violencia. ¿En qué sentido? Hay una total desigualdad dentro de los centros laborales. Las mujeres en los mismos puestos frente a cargos que pueden ocupar hombres periodistas son menormente pagadas, menormente retribuidas en sus salarios. Sí. A la hora de estar reporteando, ¿no? En zona de campo son sumamente agredidos por las autoridades. Hay estadísticas que mencionan cómo sobre todo las mujeres son fuertemente agredidas por policías, ¿no? Por las corporaciones policíacas. Otro de los patrones que identificamos es cómo la mujer periodista es constantemente amenazada, no solamente respecto de su vida, sino de la vida de su familia, que no pasa así con los hombres. Y también vemos cómo estos patrones de violencia son más agresivos y la mujer periodista es agredida en sus domicilios, en los sitios que advierten mayor seguridad, ¿no? Como es tu casa, ellas son asesinadas a la puerta de su casa. Sí. Entonces hay una ausencia de perspectiva de género en las redacciones, en los medios, los propietarios de los medios de comunicación. Es otro reto que tienen ahí, incluir estas perspectivas de género, estas políticas, ¿no? Que atiendan estas problemáticas que existe contra la mujer periodista. Hay un argumento que señala que pero las mujeres periodistas agredidas en este país son pocas. El mayor número está en los hombres. Claro, porque también tiene una explicación por qué la mujer periodista no ha tenido las mismas oportunidades de desarrollo profesional y por tanto tenemos menos mujeres periodistas desarrollando su profesión. ¿No? Es una cuestión del contexto de violencia y de discriminación contra la mujer que también atiende a que existan más hombres periodistas que mujeres periodistas ejerciendo la labor en este país, pero que la violencia se recrudece cuando se es mujer. Oye, Sara, ¿qué nos puedes decir sobre los patrones que ustedes han investigado, los patrones de violencia contra periodistas? Hace rato hacías mención de un primer momento en el que se niega que el periodista o la periodista sea agredido, incluso asesinada o asesinado por el ejercicio de su labor. Y hacías también referencia al periodismo crítico y hablábamos sobre cómo son silenciados, asesinados, asesinadas ciertos periodistas que tratan ciertos temas. Eso se relaciona con los probables culpables, ¿no? ¿Quiénes son los que silencian en México hoy a las y los periodistas mayormente? Mira, funcionarios públicos. Por propias estadísticas de la Secretaría de Gobernación y en voz del propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Alejandro Encinas desde 2019 se pronunció respecto de eso y en 2022 lo vuelve a hacer. Que de la propia documentación que tiene la Secretaría de Gobernación se ha identificado que los principales agresores de periodistas en este país son funcionarios públicos. El Estado mismo que está obligado de proteger periodistas en este país es el que está agrediendo este país. Es una dinámica muy perversa. En segundo término, se tiene identificado a actores del crimen organizado. Y en un tercer término, a funcionarios, a empresarios vinculados a funcionarios públicos. O sea, los funcionarios públicos están en el centro. Entonces estamos hablando de actores con una capacidad impresionante para generar
agresión. Y esto creo que también explica por qué los altísimos índices de impunidad. Claro. Porque cuando el que ordena asesinar a un periodista o desaparecerlo es un gobernante, es un presidente municipal, es un director de seguridad pública, pues difícilmente creo que el Estado va a generar una investigación efectiva, claro, para dar con el responsable. En el peor de los casos, existe una colusión entre gobierno y crimen organizado, y el gobierno o el funcionario público es el que está ordenando el crimen y los actores del crimen organizado quien lo están ejecutando. Entonces es una realidad bárbara a la que periodistas de este país se enfrentan. Parece un escenario sin salida. Sí. Parece un escenario sin salida. Y al mismo tiempo parecería que los únicos actores que en ese escenario de profunda colusión, corrupción, entre el poder público, ¿no? y el poder criminal, son las organizaciones de la sociedad civil. Sí, las organizaciones de la sociedad civil estamos desarrollando una labor importantísima para el esclarecimiento de estos crímenes. Mira, el caso de Miroslava Bridge es un caso cuéntanos muy de ese referente. caso tan emblemático. Sí, Miroslava Bridge, una periodista de Chihuahua, sí, asesinada el 23 de marzo de 2017, y desde el primer momento del asesinato de Miroslava, las autoridades de Chihuahua declararon que se trataba de un crimen de narcopolítica. Durante 11 meses, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Local del Estado. Y durante esos 11 meses, la Fiscalía negó el acceso a la familia de Miroslava, me refiero a las hermanas de Miroslava, argumentando que no eran víctimas indirectas. Pero no tenían el derecho. Por supuesto que lo tenían. La familia es una víctima indirecta, claro, de un asesinato. Ese fue de los argumentos que utiliza la fiscalía, decir no eres víctima indirecta y por tanto no te doy acceso a la investigación. Durante todo ese tiempo, la familia no tuvo el derecho de saber qué era lo que estaba investigando la fiscalía local. Frente a esto, Propuesta Cívica empieza a generar muchas acciones legales, entre ellas un amparo para que la Fiscalía Local reconociera su calidad de víctimas y les diera acceso a la investigación. Un amparo que ganamos, un amparo que la Fiscalía de Chihuahua se niega y no lo acata y se va a un recurso de revisión. Y generaba muchísima desconfianza porque una fiscalía se opusiera tanto al acceso a la investigación que estaba realizando y negando pues derechos de una víctima, ¿no? Estamos hablando de derechos esenciales de una víctima. Solicitamos nosotros a la Federación la atracción del caso, que la Fiscalía General de la República atrajera el caso, se lo quitara a la Fiscalía Estatal. Después de muchos meses de insistir, logramos la atracción de la investigación. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que la Fiscalía Local de Chihuahua no había iniciado ni una sola línea de investigación contra actores políticos del gobierno en curso, me estoy refiriendo al gobierno de Javier Corral, que se presuponía pudieron haber estado involucrados en el crimen. Y cuando el gobierno mismo había dicho que se trataba de un crimen de narcopolítica, claro, 11 meses después no había una sola línea de investigación. Nosotros empezamos a impulsar que se abrieran esta nueva línea de investigación, la de los actores políticos, sí, y al día de hoy hay un expresidente municipal en la cárcel condenado por el asesinato de Miroslava, por su participación en el asesinato. Un poco de luz, digamos. Justo. Entonces, consideramos que si el caso de Miroslava se hubiese quedado en el Estado, no hubiese tenido la amplitud que tuvo esta investigación, porque es un caso en el que se identifican a todos los autores materiales, al autor intelectual, y se identifica a este exfuncionario público, y que aparte era un exfuncionario público que jugaba un papel importantísimo
entre la política y el narcotráfico de Chihuahua. Miroslava en sus investigaciones lo había identificado como uno de los mensajeros del narco. Era la bisagra, digamos. Exactamente. Al día de hoy, después del asesinato de Miroslava, no sabemos qué pasa con la narcopolítica en el estado de Chihuahua. Hay un silenciamiento. Creo que Chihuahua es una zona ya de silencio. Hay un silenciamiento del periodismo que ha preferido silenciarse a morir. Exactamente. Entonces vemos como estos patrones sistemáticos de corrupción en las fiscalías locales. Otra fiscalía que no escapa a esta realidad es la de Veracruz. Durante la administración de Duarte, la época duartista, 17 periodistas asesinados, ni un solo caso esclarecido, todos en corrupción. Y que cuando nosotros generamos análisis de contexto para saber qué era lo que estaba investigando y publicando él o la periodista, nos damos cuenta que sus principales temas eran líneas de investigación de corrupción, de narcotráfico, de narcopolítica, de violación a derechos humanos. Entonces son temas torales importantísimos, temas de interés público. Como sociedad nos interesa saber de ellos. Y son precisamente esos periodistas que les asesinaron de manera brutal. Tenemos el caso de Milo Vela en Veracruz. Con un nivel de tortura tremendo. Impresionante. Entraron a su casa en la noche cuando él y su familia estaban descansando. Lo asesinan a él, asesinan a su esposa y asesinan a su hijo. Un triple homicidio, absoluta impunidad. Y así pudiéramos ir destacando, ¿no?, todos los casos de crímenes, de asesinatos contra periodistas, y vamos a encontrar patrones sistemáticos de corrupción, de impunidad, gestado por las instituciones del Estado mexicano. Gracias, Sara, por esta conversación. Agradecemos al público del canal de YouTube de la Flaxo México que nos visite y que escuche esta importante plática con la directora de Propuesta Cívica, una de las organizaciones más emblemáticas en la lucha a favor de la libertad de prensa en nuestro país. Sara, muchas gracias. Muchas gracias.